La Chiveca, un podcast cultural. Un espacio para los encuentros entre cultura y actualidad, con dosis de poesía y música en directo. Empezamos. Nos damos la bienvenida. La Chiveca abre sus alas cortas y sus buenas intenciones para observar la cultura desde cerca, con sus protagonistas, sus bienes y sus males. Hace tiempo que la cosa no pinta bien, pero se pinta. La cosa no suena siempre como nos gustaría, pero suena de todo. La cosa se escribe en novela, en cuento o en poesía, y hay grandes premios que siempre nos dejan fuera, pero se lee. Y la cosa cayó en pandemia y enfermó. Y hoy hablamos de cultura y COVID persistente. Me dices, ¿qué siento? Y no siento nada. Me preguntas, ¿qué hay? Y todo es dolor. El viaje en el tiempo puede durar un instante y se torna eterno al regreso. Se vuelve muy pronto a la prisión de un cuerpo, ayer festivo, hoy dolido. Se vuelve demasiado lento al oasis de un cuerpo incólume, libre y despejado. Me dices que siento y presiento el olvido. La huida se intuye siempre hacia adelante, pero de momento sin rumbo. Iba a empezar esta entrevista preguntando qué tal, pero no sé si estamos muy bien. Lo primero, preséntate tú mismo. Hola a todos, muy buenas, soy Pepo Guardiola. ¿Profesión? Profesión, cantante, viene de estirpe. Para darme a conocer un poquito, pues vengo de padre cantante. Háblanos un poco de papi. Del papi, pues cantante de los años 60, una de las voces más conocidas de aquella década. Igual ahora hay gente que dice, a ver, ¿quién? Pues José Guardiola, uno de los primeros en ir a Eurovisión, una de las voces pues más reconocidas de aquella época y que, pues claro, inculcó mucha musicalidad en mi forma de ser, en mi sentir, en mi pensar y llenó mi corazón de música y me dediqué especialmente a esto, pues por los genes familiares, básicamente. Y hoy estás invitado y formas parte de aquí del grupo La Chiveca, hoy. Que arrancamos con cultura y COVID. ¿Por qué? Cultura y COVID, gran pregunta. Pues primero, por las dos cosas me unen a mí. Como he dicho antes, por el tema de la cultura, por el tema musical, cosa que llevo en la sangre. Y COVID porque, por desgracia, pues tuve la mala suerte de que un 8 de mayo del 2020 tuve la desgracia de coger el COVID. Durante este tiempo estuve ingresado y básicamente pues al cabo de este tiempo sigo con secuelas de esta enfermedad, con la cual ha limitado mucho mi vida durante estos
últimos 3 años prácticamente hasta el día de hoy, y que hoy al día de hoy sigo teniendo, y que una de las cosas que me ha mantenido en pie, vivo y con ilusión de seguir afrontando cosas, pues ha sido la música que me ha compartido estos espacios tan duros en este trayecto, ¿no?, de estos 3 años, y pues una forma de mezclar y dar voz un poco a que se nos escuche para esta lucha del COVID persistente es unirlo con la cultura, con la música, todo lo que va enrolado con la cultura, básicamente. Antes, en el poema, había 2 frases, ¿no?, que decía una que siento y el no siento nada, ¿no?, cuando son efectos también de la COVID, con gente que tiene parálisis, ¿no?, en la cara o en unas partes, o me preguntas qué hay y lo que hay es dolor. ¿Cómo has gestionado, cómo ha sido la experiencia tuya del inicio hasta hoy? Es ¿No? un tema ¿Cómo un te poco... das cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Básicamente porque de repente aparecen una serie de síntomas o sintomologías que no hasta el día antes de coger el COVID nunca habían tenido. Básicamente, y con lo que nos encontramos toda la gente que estamos con este problema, es este dolor articular, dolor no continuo, pero que aparece de repente y que te limita mucho, tanto a nivel de fatiga, de dolores de cabeza, de malestar continuo en general, y que te limita el día a día de poder hacer una vida normal como la que llevábamos antes de todo esto. Si tiramos atrás en el tiempo, dices el 8 de mayo de 2020, el 14 de marzo fue el estado de alarma, COVID ya estaba aquí, ¿no?, entre nosotros, entre nosotras. ¿Cómo viviste esos primeros confinamientos sin COVID y cómo fue el momento en el que lo he pillado? Pues la verdad es que, claro, supongo que como todos, el confinamiento a partir de ese 14 de marzo fue un poco que nos tomó a todos o nos pilló a todos como de sorpresa, que tenemos que estar en casa encerrados. Sí. Claro, supongo que cada uno gestionaría sus cosas, depende de su entorno. Yo en aquel momento yo vivía solo. La verdad es que fue complicado, porque de repente tienes que quedarte en casa, encerrado, sales para lo justo, sales a la calle, no hay nadie. Es como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Sin niño y sin perro? Sin niño y sin perro, solo. Y difícil porque dices, ostras, ¿qué va a pasar? Es todo nuevo, es todo que dices, bueno, no sé por dónde va a salir esto. A nivel de salud, pues tomé todas las precauciones que nos iban guiando para intentar no caer en esta historia, pero así todo, estando solo y saliendo yo solo para hacer mis 4 cosas que nos dejaban hacer, pues lo contraí y aquí estoy. Y en relación a tu carrera, tu trayectoria, tu actividad de cantante, ¿cómo fue la primera afectación? Es decir, ¿había algún proyecto en marcha? Dices, de golpe se paraliza y no puedo estar ni en el lado del público porque no hay dónde ir. Tampoco, ¿cómo fue? ¿En qué te ha afectado en todo caso? Bueno, la verdad es que tampoco a nivel profesional tampoco es que me afectara muchísimo, porque coincidía una época en la que no es que tuviera dejado de lado la parte musical, estaba desempeñando otras funciones en otros trabajos y estaba, bueno, pues siempre tienes proyectos en mente, cosas en cabeza, pero no lo tenía activo, o sea, no me produjo a nivel de suspender nada, ni paralizar nada. Lo que pasa que, claro, pues te limita a nivel de cosas que puedes hacer, y sobre todo por compañeros, amigos, gente de tanto tiempo vinculado a la música, y ves qué problema, que el problema viene y gordo, y qué vamos a hacer. Los siguientes pasos, cuando ya estuviste con el COVID, estuviste hospitalizado, incluso, ¿cuáles fueron? Pues fueron duros, porque de repente te encuentras en un sitio donde no sabes qué va a pasar. Hasta yo gracias a Dios, hasta aquel momento, si no recuerdo mal, no creo que no había estado ingresado nunca. Y de repente te encuentras con una historia, con unos médicos, todos con una forma de vestir muy de película, de aquello de, ostras, como ¿dónde estoy? Y con un problema de que tú ya venías con un preaviso de que te habías informado de gente que estaba falleciendo, y con miedo. Sobre todo la palabra era miedo. El miedo. Desconocimiento, miedo.
Sí, porque estás hablando de mayo todavía, ¿no? Claro, Es decir, una en pleno fase en la apogeo. que todavía no se sabía, vamos, ni por dónde afrontar Nada, nada. el tema, ¿no? Y La palabra sería miedo, mucho miedo a ver qué pasaba y a ver si salía de esto. Y viendo que donde estabas, pues cada vez desaparecía más gente. Y miedo, la palabra es miedo. después, ¿cómo fue la salida y todo el proceso de empezar a sentir ese dolor que dices que es, como diríamos, un fijo discontinuo, ¿no? Sí, sí, bueno, una vez ya, pues bueno, dado de alta y en teoría, entre comillas, pensando que estás recuperado, pues aparecen las primeras secuelas digo, ¿qué pasa en mi cuerpo? No, mi cuerpo ya no funciona como funcionaba antes, o sea, ¿por qué me canso tanto? ¿Por qué me duele tanto todo? ¿Por qué? Todo es por qué y no hay ninguna respuesta. Y no sabes, claro, también la medicina en este aspecto pues le pilla de nuevo, no hay respuestas porque hay desconocimiento a nivel global y afecta mucho psicológicamente a nivel de estas cosas porque te vas desesperando. Otra de las palabras claves en este tramo es la palabra desesperación Sí, supongo la impotencia o también, ¿no? impotencia, correcto. Yo creo que si estuviéramos haciendo esta entrevista en directo, ¿no? Que sería fantástico. Pero este es un podcast, ¿no? Aquello que también tiene sus virtudes, Y tanto, ¿eh? Se puede claro, escuchar claro. cuando quieras, lo puedes descargar de mañana, de tarde, de noche. Pero si estuviéramos en directo y el Twitter a toda marcha, no sé si antes o después de Musk, alguien nos diría, ¿estás con Pepo Guardiola y no canta? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te Yo parece? encantado, ¿No? encantado. Nos pegamos un temilla, lo digo porque, como hemos escuchado antes, nos acompaña también el pianista Jordi Triquell y quizá me toca casi que ofrecerle a la gente que os pueda escuchar un poquitito. Perfecto, y me encantaría, pues ya puestos, pues recordar un poquito de que hemos hablado de mi padre, pues uno de sus hits, por si lo puedes decir de esta manera, o como se le recuerda más a mi padre, de un pasaje de estas 16 toneladas Pues venga, de hacer. vamos, Somi. Vamos, venga. Yo soy un pobre paria minero, soy con mi azadón y mi pala nací. Un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 towns y descargar, es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Pues qué bien, ¿no? Escuchar la canción, escucharte tu voz. Gracias. Una mezcla de homenaje, pero también un lujo para la chiveca. ¿Qué quieres que te Hombre, diga? por supuesto. Pero volvamos al tema. Correcto. Y volviendo al tema, a mí me han venido voces, gente, comentarios que han ido pasando cuando alguien como tú le puedes haber contado a la familia, a los amigos, compañeros de profesión: mira, hoy no puedo venir porque me duele todo, hoy de repente estoy bien, salgo a caminar, ayer fuiste a caminar, pero vuelve otro día, hoy no puedo. ¿Qué piensas de cómo reacciona la gente? ¿Qué reacciones te has encontrado? Pues esa es la pregunta del millón de nuestra enfermedad, si lo puedes catalogar así, que de momento aún no está como vista, pero sí, es claro, la gente no lo entiende, que una persona pues tenga días buenos, tenga días malos. Y bueno, volvemos un poco a la palabra de impotencia, de desolación, de decir, hostia, es que no me entiende nadie o poca gente. Los más allegados o los que viven más día a día contigo, pues lo van entendiendo. Pero te encuentras muy solo, muy de decir, bueno, no sé, a ver si me estoy volviendo yo loco y me estoy imaginando yo que tengo este dolor y no sabes cómo transmitirlo. La palabra es desolación, desesperación, de decir, bueno, es que yo tengo esto y es la pura realidad, no me estoy inventando nada.
pero con que el dolor no es demostrable, sino que es una cosa muy personal y el tema de la fatiga y todo esto, pues es difícil de explicarlo y de que te puedan entender, que yo entiendo que es difícil de que te entiendan. Claro, supongo que aquí, ahora te voy a dar como si esto fuera, vamos a intentar hacer un pasito más en hacer probable lo posible. Si como persona afectada pudieras pedirle algo a alguien que pudiera hacer cosas para encontrar soluciones, ¿qué pedirías y a quién? Primero es que se nos escuche, que no se nos vuelva invisibles. O sea, que realmente tenemos un problema que nos ha venido de golpes sin pedirlo ni quererlo y que se nos escuche. Y ya no pido que se nos entienda, pero al menos que se nos escuche y que se vea que esto es un problema importante, que hay mucha gente que lo tenemos y que se puedan tener medios para poder investigar y profundizar más en el por qué tenemos estos síntomas, esta desesperación, estos dolores, que sé que es una cosa nueva, lo entendemos todos y que ha sido una cosa que ni la medicina está preparada para poder atender a este tipo de virus, digámoslo así, pero que se nos escuche y se nos escuche más. Porque... ¿Quién debería estar escuchándonos? Hombre, Dilo que le mandamos el podcast. Sí, por supuesto. Primero supongo que ya no la sanidad, porque los médicos y todo esto están intentándolo, ¿no? Sobre todo lo que son las administraciones públicas a nivel de seguridad social, porque nos estamos encontrando con muchos problemas de incapacidades de trabajo, de pérdidas de trabajo por no poder acudir a tu vida normal. Y que sobre todo primero las administraciones y ya de paso pues que los medios públicos a nivel de televisión, de radio, de lo que sea, de la sociedad, pues que nos escuche un poquito, ya no voy a decir otra vez que se nos crea, sino que se nos escuche. Yo utilizo mucho la palabra escuchar y que puedan conocer un poquito más algo sobre lo que es el COVID persistente, que hasta que los mismos que lo tenemos tampoco lo podemos definir. Es que probablemente se debería hablar más, ¿no?, del long COVID. Yo creo que sí. Creo que es una cosa que es importante, que nos está afectando a mucha gente, más de la que la gente se piensa. Y tú vas por la calle o te encuentras a gente, amigos, como tú bien comentabas antes, y le preguntas, yo es que estoy diagnosticado como COVID persistente. ¿Y ¿eso qué es? ¿Qué es esto del COVID persistente? ¿Por qué? Y no lo entienden, no saben aún qué es esto, ¿no? Sí, vamos a ir a terminar. Correcto. Sí. Si tuvieras que definir, describir o quizá encontrar una palabra que para ti describa o defina este COVID persistente que tú mismo padeces, ¿qué palabra sería? Tengo muchas palabras, pero actualmente y a la hora que estamos, te diría la palabra impotencia. A ver qué nos dice otra gente. Correcto. Muchas gracias, Pepo Guardiola. A ti. Un placer. Igualmente. Hola, me llamo Eli, tengo 37 años y soy de Valencia. Enfermé en el 2017 de una enfermedad que se llama encefalomielitis miálgica, pero fue a partir del COVID, de pasar el COVID, cuando empeoraron mis síntomas y describiría mi enfermedad como estar muerta en vida. Mi nombre es Rebeca, tengo 38 años, soy de Madrid. Enfermé hace 3 años y tengo diagnosticado COVID persistente y encefalomielitis miálgica. Si pienso en mis enfermedades, la palabra que me viene a la cabeza es abandono. Hola, soy Sheila y vivo en la provincia de Tarragona. Tengo 26 años y soy COVID persistente. Me contagié trabajando en la primera ola con 23 y llevo casi 3 años enferma. Para describir el long COVID utilizaría las palabras vida truncada. Me llamo Paula, tengo 32 años y soy de Medina de Pomar, un pueblo de la provincia de Burgos. Me contagié por primera vez de COVID-19 en julio del año 2021 y desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo. Mi vida ha cambiado por completo.
Estoy diagnosticada de COVID persistente, de extrapiramidalismo post-COVID y de fatiga crónica. Para mí, el COVID persistente ha significado la pérdida de mi autonomía. En mi caso, en una palabra, COVID persistente es dependencia. Hola, me llamo Verónica, tengo 39 años y soy de Torrevieja, Alicante. Tengo COVID persistente y este ha desembocado en fibromialgia, déficit cognitivo severo, síndrome de intolerancia postural ortostática, disautonomía, problemas respiratorios, encefalomielitis miálgica y otra enfermedad intestinal que me ha hecho perder de momento 13 kilos y bajando. Si tuviera que describir esta enfermedad en una palabra, sería putada. Hola, soy Frank, vivo en Barcelona, tengo 51 años y la palabra o palabras que definirían para mí el long COVID es mala suerte y una desgracia. Hola, soy Monse y vivo en la provincia de Barcelona. Tengo 46 años y me contagié de COVID en la primera ola, en marzo del 2020, cuando tenía 43. Desde entonces sufro long COVID con multitud de sintomatología, tanto a nivel digestivo como cardíaco, en la piel, cognitivo. Para mí, la long COVID me ha parado la vida, me ha puesto la vida en stand-by. La tertulia. Pues estamos aquí en la tertulia, la Chiveca y su charla, y nos acompañan Lourdes Mateu, metge y membre de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias, al que todo el mundo conoce como Can Ruti. Y también nos acompaña Joan Ramon Rodríguez, director del Festival Jardins de Terramar de Sitges. Hoy unimos cultura y COVID persistente. Nos acompaña también Pepo Guardiola. Os doy la bienvenida a la Chiveca. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. Gracias. Para empezar, una de las cosas que queremos en la Chiveca es dar voz a las cosas más invisibles y darlo a voz, a veces y con voces. Consultando los datos de la COVID a nivel oficial, nos salen datos de infecciones, nos salen datos de funciones, nos salen datos de internaciones. No salen oficialmente los datos de la COVID persistente. Lourdes, empieza tú. ¿Por qué nos pasa esto? Hemos tardado mucho en reconocer esta nueva enfermedad, ¿no? Nosotros empezamos a ver los casos en mayo de 2020 y hasta octubre de 2021 la OMS no hizo una definición de lo que era COVID persistente. Con esto, ¿no? Los estudios que hay previos a esta definición mezclan, ¿no?, pacientes con secuelas, una infección grave con los pacientes que tienen realmente una COVID persistente. Entonces no ha sido difícil ver la prevalencia real de esta enfermedad. Según los últimos datos, dice que de todos los afectados de COVID, en España se habla de más de 13 millones, entre un 10 y un 15% de personas que han padecido o van a padecer la COVID llegarán a tener COVID persistente. ¿Es una cifra que sigue considerándose minoritaria o que tendríamos que dar un paso más allá y generalizarla? Bueno, la podemos matizar, ¿no? Entre un 10, 12, 15% de los pacientes que han hecho una infección aguda pueden tener una COVID persistente, pero estos números parece que pueden variar con las diferentes variantes, ¿no? Parece que con Omicron el porcentaje de pacientes que pueden hacer COVID persistentes menores en torno al 5%, pero estamos hablando de muchos infectados, ¿no? Porque ya, ¿no?, como todos sabemos, con Omicron el número de pacientes que han tenido una infección por SARS-CoV-2 ha sido muy alto. Estamos hablando de cifras muy altas. Estamos hablando de que en el mundo, ¿no?, hay más de 60 millones probablemente de pacientes con COVID persistente, que la mayoría no están diagnosticados.
Hoy nos enfrentábamos a hablar de COVID persistente y también cultura, porque una de las cosas que ha afectado también a artistas y también a festivales, certámenes, que han tenido que adaptarse a esta nueva situación. Juan Ramón, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Qué impacto tiene en un festival? Sí, hombre, más que los artistas que son como la punta del iceberg, ¿no? del negocio, ¿no? Y en la mayoría de casos, o muchos de los casos, tienen más o menos la vida más o menos resuelta, o por lo menos que pueden aguantar unos meses sin trabajar. El problema ha sido realmente para esa gente por debajo de la punta del iceberg, ¿no? Que realmente es la que ha padecido todo este problema de salud, ¿no? Gente que realmente, pues eso, tenía un sueldo y de pronto se le para todas las expectativas de un año y medio o casi 2 años se va al traste, ¿no? Entonces ahí hemos tenido un problema muy importante ahora mismo de traslado de personal o de gente profesional que había en el sector de la música, que ha desaparecido de este sector y ha pasado a otros sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces lo hemos padecido en las carnes, pero ahora también, pues COVID, entre comillas, ahora también lo estamos padeciendo todas las empresas que estamos trabajando en el sector cultural, porque no hay ahora mismo gente profesional adecuada, dispuesta a trabajar otra vez en el mundo de la música. En el caso nuestro particularmente, ¿eh? Y supongo en el tema cultural también. Está con nosotros Pepo Guardiola, que hoy hemos entrevistado también aquí en la Chiveca, cantante y también afectado con COVID persistente. Y eso se nota, ¿no, Pepo? Hola, ¿qué tal a todos? Hola Juan Ramón, hola Lourdes. Hola. Un placer. Pues sí, claro que se nota a nivel de muchas cosas. Bueno, como bien explicaba Juan Ramón, a nivel de, pues bueno, todas las secuelas también que ha dejado esta pandemia a nivel laboral y específicamente en el tema de la cultura. Y lógicamente ya yo me pongo ya enfrente a nivel de salud, como bien explicaba Lourdes, y que bueno, pues que nos ha limitado. Yo soy un afectado de COVID persistente. Y en cuestión de 3 años más o menos, pues también te cambia la vida en muchos, bueno, casi por completo, ¿no? De tener una vida, tener otra, y por eso estamos cogiendo esta iniciativa de que se nos escuche, de que no se nos haga invisibles, ¿no? Desde la Chiveca hoy hemos escuchado también testimonios de gente que ha quedado con secuelas de fatiga crónica, de dificultades respiratorias, disfunciones cognitivas en el mundo de la cultura, pero y en el mundo también de la salud. Para mezclar un poquito, para relacionarlo, durante la pandemia, la época más fuerte, ¿no? La declaración oficial de pandemia, habíamos oído de alternativas que llegaban para quedarse, tipo el teletrabajo y el liceo, ¿no? El liceo en línea. Pero parece que el público ha vuelto a escena. ¿Cómo se está gestionando esto desde la sanidad, desde la cultura, en el sentido de este fijo discontinuo que puede ser el COVID persistente en estos dos sectores? Lourdes, ¿tú qué opinas? Bueno, la mayor parte de pacientes afectados tienen entre 40 y 50 años, ¿no? En plena vida laboral y muchos de ellos no pueden volver, y los que pueden volver porque están obligados por tema económico, lo único que pueden hacer es trabajar y luego descansar para el día siguiente poder trabajar, ¿no? Y yo, cuando los veo en consultas, siempre les pregunto para ver, ¿no?, la afectación por la vida social, ¿no? Por si han podido recuperar, ¿no? Si han podido quedar con los amigos, si pueden ir a un teatro, si pueden ir a un concierto. La mayor parte de los pacientes sí que han podido volver a trabajar, más que nada muchos obligados por sus circunstancias económicas, pero su actividad social se ha reducido en la mayoría a cero. Juan Ramón, ¿tú qué dirías? Pues sí. No, lo que explica doctora es muy fuerte. Bueno, nosotros lo he vivido en mi alrededor con alguna persona, pero sí que es verdad que a nivel del trabajo, como decía, lo hemos notado. Nosotros hemos tenido este verano pasado un problema muy importante a la hora de poder contratar personal especializado. Piensa que nosotros tenemos en el festival durante un mes y medio casi 200 personas trabajando. Y
y en este caso la mayoría tienen que ser profesionales del sector, que gente que ha trabajado desde subirse a un escenario, técnico del sonido, montaje, luces, profesionales de seguridad, azafatas, bueno, gente que ya está muy bregada y que tiene una experiencia, y nos hemos encontrado, como dice la doctora, en el caso nuestro nos hemos encontrado casi unas 20 personas que habían trabajado en anteriores ediciones antes del COVID y que ahora, debido a esta enfermedad o molestias o incluso a nivel personal, que han tenido que cambiar de sector y que dicen que no pueden aguantar otra posibilidad de otra enfermedad o otra cosa parecida al COVID que puede venir en el futuro, que así también la gente ha cogido miedo con el futuro, ¿no? Y está buscando trabajos, aunque pueda ganarse menos dinero, pero que sean como más seguros de cara a posibles nuevas enfermedades que puedan llegar. Así que yo creo que la sociedad hemos cogido un poco de miedo, ¿no? Con el COVID nos ha puesto un poco a todos en alerta de que estamos todos indefensos y que en cualquier momento de la vida te puede cambiar en 2 minutos, ¿no? Con cualquier cosa nueva que pueda aparecer. Y eso a nosotros a nivel cultural nos ha afectado muchísimo y nos repercute. Y ahora mismo estamos en el proceso también de selección para este año y estamos teniendo también muchísimos problemas. Así que lo del COVID persistente es muy importante y creo que, como dice la doctora y como dice Pepo, hay que tomárselo en serio y sobre todo trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? No, supongo que no está en nuestras manos, pero teníamos que poner todos un poquito de nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Le preguntaría a Lourdes, si me permites, para dar una dosis de optimismo antes de terminar, ¿qué podemos acabar de hacer para poner, no sé si la primera, la segunda o la tercera marcha, a fin de, como mínimo, paliar todos estos efectos? Hay la investigación es fundamental y yo siempre digo, ¿no? Y doy esperanza a los pacientes. Hace 2 años mucha gente no sabía qué era la COVID persistente. Ahora es una enfermedad que es más conocida. Hay muchos grupos a nivel internacional que están investigando las causas de por qué, ¿no?, los pacientes persisten con sintomatologías. Y no solo eso, lo que estamos investigando y nos estamos centrando mucho nosotros y otros grupos es en el tratamiento, ¿no? Cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque hasta ahora solo tenemos tratamiento sintomático. Pero para ello se necesita inversión. Porque un ensayo clínico para ver qué tratamientos pueden ser efectivos cuesta dinero y hay que invertir. ¿Qué crees, Pepo? No, quería aprovechar ya que te tengo aquí, Lourdes. Buenas. Yo como afectado de COVID persistente, ¿qué podemos un poquito sentir los pacientes que ante las administraciones, en el caso pues bueno de tribunales médicos y bueno ante la administración pública, nos sentimos, y yo lo sé un poco por los grupos en los que estoy, que todos nos sentimos más o menos igual, como que, o ante la sociedad, que hay mucha sociedad que también lo siente así, como si nos estuviéramos inventando esta enfermedad, como si, no sé, como si fuera un cuento, o sea, como que si lo estamos soñando. Sí, y además nuestra campaña, hicimos una campaña para recaudar fondos para la investigación que se llamaba así, no te lo inventas, ¿no? Porque es la sensación que tienen los pacientes cuando, ¿no?, ante el sistema sanitario, ante los familiares, amigos. Yo pienso que el trabajo es mucho también el que tenemos que hacer nosotros, ¿no?, todos los grupos de investigación, el encontrar esas pruebas objetivas que a día de hoy aún no tenemos, pero que vamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, nuestros pacientes no nos explicaban dolor de tipo angina de pecho y hemos evidenciado por pruebas que sí hay una afectación en la irrigación del corazón, ¿no?, en estos pacientes. Pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no?, encontrar esas pruebas objetivas, ¿no?, que os ayuden, ¿no?, a decir, sí, ya tengo un COVID persistente y tengo esto y esto que lo evidencia. En la intervención, gracias. En la intervención anterior hablaba Lourdes del miedo, pero quizá estamos también ante una valentía, ¿no, Joan Ramón, cuando hemos enfrentado a decir, bueno, en este panorama tiramos para adelante un festival, tiramos para adelante con la cultura, los artistas, a pesar
de su afectación, incluso en algunos casos, pues se han lanzado a los escenarios. Nos quedamos con esta dosis de optimismo, por favor. Sí, hombre, no, la verdad que fue, sobre todo el 20 sí que fue inviable, realmente fue inviable poder hacer nada, sobre todo en la parte primera del verano, pero sí que el 21 hubo, como dices tú, yo creo que contadas veces hemos tenido un cooperativismo tan importante en el mundo de la cultura y completamente en la música, y sí, realmente fue una lección para todos, ¿no? Yo creo que fue la primera vez en 20 años que me dedico a esto del manager y de hacer promotores, donde realmente llamabas a las oficinas y los artistas y todo el mundo se acoplaba un poco a las necesidades y también a la situación que había. En el caso nuestro, que íbamos al 50% de aforo, con mascarilla, 2 asientos entre grupo, ¿no?, de burbuja familiar. Es decir, que tuvimos una situación muy complicada para intentar trabajar, porque, como decíamos, éramos 200 personas las que estábamos trabajando, ahí hemos parado, llevamos ya un año y medio parados, y había una necesidad vital de trabajar, ¿no? Y nos encontramos con un soporte muy importante a nivel de las oficinas artistas, y como sabes tú muy bien, pudimos hacer el festival y fue todo un éxito. Y bueno, lo que sí que espero es que esto no sea la flor de un día y que esto lo sigamos realizando y contribuyendo, y que no vuelva a ser esto como, bueno, en algunos casos, ¿no?, ya estamos un poco ya mal habituados a que vuelva a ser todo una guerra, un campi-kipuki que decimos en catalán, ¿no? Que corra todo el mundo, pero bueno, yo creo que el COVID nos tiene que haber a todos enseñado esta lección de humildad, ¿no? Y de poder ayudar al prójimo, que últimamente en nuestro sector faltaba mucho, ¿no? Así como dicen, vamos a por la penúltima, ¿no? Ahora que comentabas estas restricciones, ¿no?, que ha habido en el sector de la cultura, lo hemos notado, lo hemos vivido y lo hemos sentido, lo recordabas ahora, de restricciones, pero supongo que también en la sanidad, en la investigación, Lourdes, uno estaba encaminado, supongo, en 2020 con unos proyectos que de pronto se vieron truncados o desviados o desbordados. ¿Cómo lo definirías? Sí, no, en el momento todos dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, todos nuestros proyectos, claro, para dedicarnos exclusivamente al COVID. Poco a poco hay mucha gente que ha vuelto a reemprender sus proyectos, y hay otros que nos hemos quedado continuando con el COVID. Y me gustaría añadir una cosa, ¿no? Esta colaboración, la colaboración entre los pacientes y los médicos, o no solo los médicos, los investigadores, ha sido fundamental, ¿no? Los pacientes han sido, como has dicho tú, muy valientes, porque encontrándose mal como se encuentran, han liderado muchos grupos, ¿no?, para que nosotros podamos continuar haciendo investigación. ¿No? Y yo pienso que ese trabajo conjunto, investigadores o médicos con los pacientes, ha sido fundamental. Pues así, y aquí también está... Chapo, Lourdes. Chapo. Aquí estamos, y por eso, ¿no? Es muy importante la faena que habéis hecho. Sí, no, pues estamos aquí. No, en este caso, agradecidos porque se ha hecho una faena. Incluso hubo compañeros de festivales que, gracias a vuestro apoyo, pues pudimos, aquel verano del 21, hacer festivales incluso multitudinarios, que eran como más complicados de llevar a cabo, porque en el caso nuestro sí que es un festival sentado, 2.000 personas y todo un poquito más controlado, pero estos festivales multitudinarios donde pueden ir cada día de 8 a 10.000 personas, realmente se hizo una faena muy importante. Y ahí el equipo de Canruti, que participó mucho sobre todo en el festival de Barcelona del Cruïlla, estuvisteis ahí muy implicados, y eso fue una ayuda muy importante a la cultura, porque realmente estábamos todos como maniatados y estábamos todos en shock, y no había nadie que echara para adelante, ¿no? Un momento un poco de ceguera, y no sabíamos para dónde ir, y realmente, bueno, pues ahí, entre ellos los hospitales y sobre todo Canruti, echasteis una mano ahí importante para poder ayudar a que esto volviera a coger un poquito de fuerza, porque realmente estábamos toda la industria como muy parada. Muchas gracias. Maravilloso que podáis darnos testimonio. Nosotros nos sumamos. Aquí la Chiveca nace precisamente con este propósito, el propósito de dar voz a todo lo que nos está pasando de forma persistente. Os agradecemos muchísimo vuestra participación
¿podríais resumir en una palabra qué está pasando? ¿Lourdes? ¿Qué está pasando? En una palabra. Difícil, ¿eh? Yo solo me gustaría decir que continuaremos trabajando. To be continued, ¿no? Juan Ramón, ¿qué dirías tú? Hostia, qué complicado. Yo creo que el mundo ha sido muy ingenuo, pero bueno, yo diría ingenuidad sería una de las palabras para mí. Uh-huh. Que hemos sido muy ingenuos. Pues vamos a ponerle un poco más de seriedad y os prometo una cosa, que la Chiveca continuará. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias. Y con este sonido en directo desde Can Ruti llega al final la Chiveca de hoy. Y he de confesar que esta caza ha sido posible con Albert Alcázar en la técnica, Jordi Triquell en la música, Pepo Guardiola en voz y testimonio, y quien puso algunos versos y esta voz, Bárbara Scuderi. Desde Estudio TRK 13 y también desde tu casa, a través de plataformas musicales y, si quieres, a domicilio. La Chiveca, que es toda una lechuza. Casa de noche, fue emblema de Atenea en el mundo antiguo. Luce alas relativamente cortas y, aparte de la persecución humana, tiene pocos predadores.